El trabajo que vengo a presentar hoy se titula La relación entre la educación humanista y el valor del cuerpo y las ciencias de la actividad física y el deporte, que aunque sean dos temas de ámbitos que puedan parecer completamente distintos, sin embargo vamos a ver que tienen unos amplios nexos de unión. Este trabajo está englobado dentro del proyecto de investigación El humanismo en sus textos y contextos, identidad, tradición y recepción, financiado con fondos FEDER. Así es, mi nombre es Santiago García Morilla, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de León. Y comenzaré diciendo que Laín Entralgo afirma que la naturaleza del ser humano, en su doble estructura corporal y espiritual, es la encargada de elaborar en sus condiciones especiales para el mantenimiento y transmisión de su forma peculiar, siendo además necesario para ello la organización de un proceso físico y espiritual que lo apoye y que denominamos en definitiva educación. Cuando el movimiento se combina con el instinto humano hacia el juego, el resultado conforma uno de los más poderosos medios de desarrollo. De ahí que la actividad física conforme parte inseparable del espectro formativo del ser humano. Esta fue en esencia el ideal educativo platónico, en el que al lado de lo musical se erigía como la otra mitad de la llamada paideia, lo corporal. Aunque la gimnasia no tendría por misión especial la exclusiva educación de lo corporal, ni la música de lo espiritual, sino que ambas se dirigirían primordialmente al alma, es decir, al hombre integral en cuerpo y espíritu, y entendido como una unidad psicosomática. De ahí que la gimnasia y la música fuesen, en el sistema educativo platónico, los principales contenidos de educación durante la infancia. A ello se uniría el eros, entendido como el amor del maestro hacia sus alumnos, motor principal, en definitiva, de todo el proceso. Una de las maravillas de la historia de la humanidad se encuentra en el hecho de que el destruido mundo griego rebrotara lejos de su lugar de origen, y no como copia de museo, con vida propia, en el espíritu del Renacimiento. El arte y la ciencia reciben un fuerte impulso, alimentado por el humanismo, por el orgulloso sentimiento de la fuerza de la personalidad humana, penetrada por la omnipotencia de la naturaleza. El hombre conquistó de nuevo un campo de libertad espiritual, lo que dio lugar tanto al individualismo como al racionalismo, en definitiva, al renacimiento de aquella esperanza de poder llegar a descifrar todos los misterios en todas las diferentes disciplinas. Si antaño el centro se encontraba en Grecia, ahora se instalará en Italia y de ahí irradiará al resto de Europa. Posteriormente, llegará a España también, como veremos. Se volverán a adoptar antiguas costumbres, se reformularán, se desarrollarán antiguos juegos y el ejercicio físico formará parte de una consideración indispensable dentro del espectro educativo y de la conservación de la salud. Durante el siglo XVI, en el campo de la medicina y la educación, una nueva literatura florecerá, siendo raro el texto dedicado a la educación o a la higiene en el que no se haga referencia al ejercicio físico como una forma de actividad corporal a considerar, a tener en cuenta. Buena prueba de ello lo encontraremos en la literatura clásica de la época, los tratados de educación de príncipes, sobre todo, y en los regimientos de salud. En el planteamiento que realizaron los autores clásicos podemos adivinar su idea fundamental sobre el ejercicio físico corporal, perfectamente identificable con lo que hoy nosotros reivindicamos como la teoría integral de la educación física. El hombre no es un ser simplemente biológico ni exclusivamente espiritual, sino ambas cosas a la vez. La interpretación del ser humano a partir solamente de lo espiritual conlleva una negación de todos los lazos de una forma indisoluble, que le atan a la naturaleza en cuanto a su base biológica, ¿cómo no? Por el contrario, al considerarlo como un solo cuerpo, supone olvidarse de un matiz que hace al hombre ser hombre en sentido específico. No cabe la menor duda que el hombre es un ser que depende en gran medida de su corporeidad. El cuerpo es la base orgánica de su existencia, lo hace que ésta sea posible. Sin él, la existencia humana sería indispensable, pero en la misma medida tampoco puede definirse como pura y simplemente física, ni mucho menos. Así lo interpretaban ya los clásicos.
e intentarán por todos los medios transmitirnos esta idea, como se demuestra en la tesis aristotélica de la interdependencia de alma y cuerpo. La importancia del cuerpo se encuentra en el propio actuar del ser humano, de modo que comiendo, trabajando, desplazándose, corriendo, saltando, escribiendo, pensando, jugando, sintiendo, yo soy mi cuerpo y mi cuerpo soy yo. Los clásicos completaron su planteamiento con la reflexión de que el ser humano, además de ser cuerpo, también tiene cuerpo, en cuanto a que es capaz de comunicarse y ejercer una influencia directa sobre él cuando lo cuida, lo entrena, lo ejercita, lo maltrata o vive sus limitaciones, enfermedades, padecimientos, cansancios o debilitaciones. Trasladando su pensamiento a nuestra cultura, cabría recurrir en palabras de un insigne pensador y filósofo del cuerpo humano, Pedro Laínentrago, cuando afirma que la existencia humana oscila, en cierto sentido, entre este ser cuerpo y entre tener cuerpo, que es muy distinto, pero que ambas se retroalimentan. En cuanto a los nuevos ideales de vida y de educación en el Renacimiento, tenemos que decir que es la dimensión cultural de una nueva estructura, respondiendo a la sensibilidad y aspiraciones de la burguesía en los tiempos modernos. Es preciso aclarar, para evitar todo tipo de equívocos, que el Renacimiento no es una negación del medievo, ni mucho menos. No supone una brusca ruptura, puesto que en la historia no sucede así, ¿no? No hay cortes absolutos, sino desarrollo evolutivo más o menos rápido de lo que en lo que se ha ido gestionando a partir de las etapas precedentes. El humanismo renacentista es un rico concepto que se refiere a la etapa inicial de los tiempos modernos, siendo considerado como una ética de la nobleza humana, orientada al mismo tiempo hacia el estudio y la acción, que reconoce y exalta la grandeza del género humano y que opone su fuerza a una fuerza bruta de la naturaleza inanimada, resultando esencial el esfuerzo del individuo para desarrollar en sí mismo, mediante una disciplina estoica y metódica, todas las potencias y todos los potenciales del ser humano. Es una inmensa conquista, una labor de cultura, un desesperado intento de rescate de la persona humana. El análisis de los escritos sobre el hombre y su educación y de los que tratan sobre cuestiones políticas y sociales, incluidas las utopías, permiten esbozar el ideal educativo de la época. El sentimiento social, por un lado, el individualismo humanista, que aparece consumarse en una actitud sensualista y ególatra, y la educación humanista, que es, en definitiva, politeia, porque se encuentra impregnada de un carácter social y político. Así es la burguesía social y económica que nace y la moderna concepción del Estado, que favorecerán el resurgimiento de nuevos ideales educativos. El humanismo pretende encontrar al hombre en el ámbito social en el que se mueve, es decir, un príncipe justo, el perfecto cortesano, el buen ciudadano, el religioso piadoso, el caballero ejemplar. En cualquier caso, por encima de ninguna otra circunstancia, sobresale el modelo humano identificativo con la misión de cumplir ante los demás y de no lograr llevarlo a cabo con éxito, sino su propia hombría, es decir, su propia valía, que ya no tendrá por sí misma razón de ser. Este será el verdadero sentido social de la pedagogía humanista en los siglos XV y XVI. Ejemplos claros de lo comentado anteriormente los encontramos en la educación del príncipe cristiano de Erasmo, donde la formación del príncipe tiene una importancia definitiva para el bien común y en consecuencia para el bien del Estado. En las utopías del Renacimiento, como por ejemplo la utopía de Jorge Gémisto-Platón, de resonancias platónicas y neoplatónicas, la utopía de Tomás Moro, como no, de la nueva Atlántida de Francisco Bacon, en definitiva, un sinfín de obras que tienen vital importancia y que no podemos dejar de reseñar dos, El Príncipe de Maquiavelo y El Cortesano de Castiglione. El carácter pedagógico del humanismo renacentista, centrado en el individualismo particular,
se centra como una reacción a toda presión colectiva. El Renacimiento europeo es un fenómeno esencialmente pedagógico. Su mayor preocupación consiste, como ya hemos apuntado anteriormente, en formar un nuevo ideal de hombre, un hombre libre para una sociedad abierta y ampliamente desarrollada. Un hombre nuevo que busca para su realización personal la idea del humanitas romana. De aquí que el rasgo más común y uniforme en la pedagogía renacentista sea crítica en la enseñanza escolástica. El hombre renacentista repudia los manuales medievales, lo mismo que sus métodos, sus formas, y piensa que la formación se ha de lograr mediante la inmersión del espíritu de las grandes obras de los clásicos grecorromanos. La meta del ideal humano lo colocan los renacentistas por una parte en el humanitas ciceroniana y por otra en el logro de la paideia platónica. Platón y Cicerón junto a Aristóteles serán los grandes ídolos del Renacimiento. De ahí que se sustituyese en la enseñanza las sumas, compendios sistemáticos de todo saber, por las antologías, que reunieron los textos más selectos de cada uno de los temas, de las producciones, en definitiva, de esos autores. En este sentido, ejercerá un particular influjo en la España la obra de Lucio Séneca. La actitud del renacentista ante la vida es de tipo práctico. Desean formar a hombres que sepan desenvolverse eficazmente en la política, en los negocios y en todas las demás facetas del hombre que tienen que ver con la realidad del momento. Por eso la educación recibirá un sesgo práctico y convertirá en objetivo prioritario la formación cívico-social del individuo. Luis Vives, en su tratado de enseñanza, critica a los hombres de su tiempo que revelan una completa ineptitud para todo lo que sea realizar negocios, desempeñar embajadas, administrar haciendas públicas y particulares y gobernar pueblos. Se pretende, en definitiva, el logro de una formación integral del individuo, es decir, que tenga en cuenta todos estos aspectos de la persona, tanto el intelectual como el religioso, el estético, el físico, procurando el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Este es, en definitiva, el ideal de la armonía educativa. Es más griego, en realidad, que romano. Y lo van a hacer suyos significativos pedagogos humanistas como Guarino de Verona, Vittorino da Feltre, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, en España Antonio de Lebrija, Luis Vives, y ellos procurarán extender la educación de a las clases sociales más humildes, frente a las tendencias aristocratizantes de la pedagogía renacentista, llegando con su abnegada labor docente a la proclama absoluta de la igualdad, identidad y dignidad de todos los hombres. Desde el punto de vista metodológico, didáctico, frente a la expositio abstracta y lógica propia del mundo escolástico, los maestros humanistas procurarán hacer la enseñanza agradable y atractiva para sus alumnos, resumida en la famosa frase de «ponte a aprender lo que tu naturaleza te reclama». El humanismo trae consigo la creencia de nuevas instituciones educativas, sobre todo de las academias, además de las modernas universidades. En cuanto a la formación de la mujer durante el periodo humanista, las referencias tenemos que decir que son escasas, sobre todo en lo relativo a la literatura escrita por las mujeres, que nos permitiría hablar de una educación a partir de los textos, cartas y documentos escritos por ellas mismas. Siempre que la dificultad añadida de estos textos escritos, cuando existan, sea legible, cuando no, en muchos casos será de modo inaccesible. En cuanto a la educación física en la pedagogía humanista, las características de las nuevas formas culturales determinarán una concepción nueva, tanto en la teoría como en la práctica de la educación física, distinta a la medieval y muy próxima a la Grecia clásica. Al igual que el artista en el Renacimiento encuentra un modelo en el cuerpo humano que antes se despreciaba, el intelectual llega con una valoración distinta de la persona, de forma que si durante la Edad Media el conocimiento del hombre había consistido principalmente en el estudio de su alma, la ciencia humana había sido más bien una psicología antes que una antropología. Ahora lo admirable empieza a ser lo compuesto por los músculos, dotado de fuerza y de pasiones. Su belleza física y sus virtudes sociales interesaban ya tanto como la parte espiritual. El alma participa, anima, regula, pero también será el cuerpo el que dé la ocasión de obrar. En esta línea, Richard Mandel
afirma que los primeros humanistas, sin perder su fe en Dios y en el alma, comprendían que el cuerpo humano era el laboratorio indispensable para sus manifestaciones aquí en la Tierra. Esta es una cuestión importante en la nueva cultura. El humanista, primer ideólogo de la educación física, considera integralmente al individuo y acentúa sus aspectos más humanos, elevando su cuerpo al nivel ocupado por el espíritu en la teología cristiana tradicional. El entusiasmo despertado por el arte y la literatura en los clásicos incidió en las artes visuales del Renacimiento, como lo demuestra claramente el restablecimiento del desnudo atlético como máxima expresión estética en las obras artísticas y artesanales. Y en el plano literario, los protagonistas de las obras, ya sean hombres y mujeres, no tienen el rubor de manifestar los encantos de su cuerpo, en definitiva del desnudo clásico. En cuanto a los juegos populares considerados como creación o pasatiempo, se ha desarrollado o alterado habitualmente en determinados medios sociales a lo largo de los extensos periodos de tiempo. Los juegos populares tradicionales justifican, refuerzan y distinguen la posición de la clase que los practica, pero también de quienes los contemplan, de manera como espectadores. Sin embargo, con el Renacimiento se abre un nuevo periodo en la historia de la actividad física, pasando a ser materia de meditación, análisis y debate, sentándose los criterios de selección de determinadas prácticas lúdicas en detrimento de otras con su base puramente ideológica. Los intelectuales renacentistas europeos, como veremos a continuación, valoran el juego en función de su aplicación práctica. El despegue del nuevo concepto de educación física tiene lugar en los ambientes aristocráticos antes que en las universidades. Muchos escritos de educación, como los de Aenea Silvius, Baltasar de Castiglione, Guarino de Verona, Victorino da Feltre, fueron redactados de forma tipológica como cartas de príncipes, y en los esquemas de estos humanistas cortesanos la educación física fue analizada y su importancia debidamente recogida. En esta aproximación a las actividades físicas se establecieron una primera diferenciación entre modalidades aceptables y perjudiciales, siendo para ello un criterio meramente educativo y la consideración del homo universalis de la persona total que empezó a consolidarse entre los humanistas, teniendo el mérito de hacer despertar el interés de algunas prácticas medievales de carácter popular como la danza y los juegos de pelota. Así pues, superados los problemas, iniciales, la actividad física es planteada en el ámbito pedagógico por los grandes pensadores humanistas italianos como un medio educativo, pero también higiénico. Se incluyó en los programas escolares de la época, considerándola al mismo nivel que los objetivos específicamente intelectuales, asignándose una triple dimensión como medio de relajación de los quehaceres cotidianos, como contribución al desarrollo total del individuo y como posibilidad de expresión de la persona humana. En cuanto al humanismo pedagógico en España, hemos de decir que el movimiento humanista español comienza a finales del siglo XV, estableciéndose en infinidad de pueblos los estudios de latín y de humanidades. Ya en pleno siglo XVI, la enseñanza se hizo obligatoria en muchas ciudades. Los principales organismos de enseñanza de aquella época son las universidades y sus colegios mayores, los seminarios conciliares y después el Concilio de Trento, las preceptorías de gramática, así como las escuelas de primeras letras. A lo largo del siglo XVI se crearon las universidades, como sabemos, de Alcalá, Ávila, Barcelona, Granada, Oviedo, Santiago, Sevilla, Zaragoza y muchas otras. Y esto será esencial. Los profesores españoles eran solicitados desde las universidades de tanta categoría como las de París y de Coimbra. Los dos núcleos universitarios más importantes de la época en España serán Salamanca y Alcalá de Henares. Y estas serán las principales vías de penetración de las ideas humanistas, fundamentalmente a través de sus cátedras de gramática, retórica y lengua antiguas, así como por medio de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, llamadas teología positiva. El interés sociopolítico y el desarrollo económico de una burguesía incipiente obliga a buscar nuevas estructuras sociales, distintas de las medievales, que son criticadas y condenadas inicialmente por ser consideradas inútiles y nocivas. La política feudal de los reinos
deja paso a la unificación y con ella el imperio. La nueva burguesía reduce las distancias entre la nobleza y el pueblo, tomando cada día más conciencia de libertad. El humanismo pedagógico, cultural, va a ser el encargado de encauzar pacíficamente este proceso de transformación sociopolítica por medio del rechazo social contra el poder despótico, la cuidada formación de príncipes y cortesanos para la promoción y felicidad del pueblo, la apertura y democratización de la cultura y del saber, y la formación, en definitiva, de acceso humanista al pueblo por medio de proverbios, morales, sentencias, epístolas y diálogos. Por lo que se refiere al ámbito particular de la educación física y en contra de lo existente del Renacimiento italiano e inglés, podemos observar una falta casi total de investigaciones sobre este hecho. Numerosos autores de la época, sin duda influenciados por los italianos, aluden al tema. En España, como hemos dicho, Nebrija, Luis Vives, Huarte de San Juan, Palmireno, pero se echa en falta un gran trabajo de conjunto en el campo de la pedagogía. No ocurre lo mismo en la parcela médica, donde existen constantes alusiones a la actividad física, cuestión imprescindible si se quiere llegar al mantenimiento de una buena salud. El ejemplo más claro lo tenemos en el médico andaluz Cristóbal Méndez con su obra Libro del ejercicio corporal y sus provechos. Entre los pedagogos humanistas más destacados se encuentra la figura de Elio Antonio Nebrija, célebre gramático, que además destacó matemáticas, medicina, jurisprudencia, teología y pedagogía. En el aspecto doctrinal se mostró como un destacado docente al defender la educación integral del ser humano, aunque mostró preferencia por la formación intelectual y de la voluntad, pero no por ello se olvidó de la armonía y de la belleza del cuerpo, procurando que éste fuese sano y robusto, para poner de manifiesto que los sentidos corporales dejarían de ser humanos si se escaparan al recto gobierno de sus facultades anímicas. Su obra cumbre, en el opúsculo inédito titulado De Liberis Educandis, dedicado a Miguel de Almazán, secretario del rey Fernando de Aragón, amigo y valedor suyo, es una de sus obras principales que vamos a destacar aquí. Las ideas que nos expone en su obra están basadas en el pensamiento de los clásicos, siendo constantes sus referencias a Aristóteles, Jenofonte, Quintiliano, Sócrates, Virgilio y a personajes como Filipo o Alejandro. El fin del hombre es el logro de la perfección mediante la práctica de las virtudes físicas, intelectuales y morales. Entiende que, de acuerdo con la diferente disposición intelectual de los alumnos, la educación se reducirá a fomentar las aptitudes naturales de cada uno de acuerdo con sus inclinaciones. Defiende que durante los 5 primeros años de su vida no se debe obligar a los niños a trabajar, evitándoles la convivencia con gente torpe y de malas costumbres. La edad en la que debe de comenzar esta instrucción depende de la capacidad de cada niño, lo que llamaríamos en la actualidad esa educación personalizada. No obstante, piensa que debe de aprovecharse su natural actividad para que aprendan jugando. De los 12 capítulos que consta su obra, los 5 primeros tienen una vinculación directa con la educación física. Estos son los que tienen que ver cómo ha de ser la mujer y que engendre hijos, de la división del hombre en el cuerpo y el alma, y esta en razón y en apetito. Otro de cómo el cuerpo se desarrolla más robusto. Otro que el niño sea nutrido por su madre mejor que la nodriza. Otro que hace alusión es el que mencionamos ahí, qué cuidados ha de procurar para formar el cuerpo. Y el último, qué deben de hacer los niños durante los primeros 5 años de vida. Su razonamiento de partida se centra en que la educación comienza a tener sentido en la buena conformación biológica y física y que se inicia ya en el seno materno. La óptima disposición natural, junto con la austeridad y el sacrificio en el comer y en el beber y en el ejercicio normal de sus funciones corporales, son los factores condicionantes de la buena formación del cuerpo. La educación debe iniciarse, pues, con el cuidado y fortalecimiento del cuerpo,
pues con las virtudes morales o del apetito por las que se nos llama buenos, y finalmente con las virtudes intelectuales o de la razón que hacen sabio al hombre. La formación humana incide sobre el cuerpo, el apetito y la razón, en una acción conjunta y recíproca. Finalmente, Nebrija hace un estudio acerca de la figura del preceptor como sustituto del hombre, del padre, en la educación de los hijos, que es interesante, pero en la que no voy a profundizar más en este punto. En cuanto a la obra pedagógica de Luis Vives March, para ser más precisos, existe una clara inspiración en los autores clásicos, Jenofonte, Platón, Aristóteles y Quintiliano, destacando como rasgos de la misma, por un lado, la aplicación de la psicología en la educación, por otro lado, el empleo del método inductivo y experimental, por otro lado, la parte de los objetos sensibles y naturales para llegar a las ideas e individualizar la educación, así como la reacción realista contra el verbalismo. Su obra, titulada De Concordia e Disconcordia in Humano Genere, Vives defendió la convivencia en paz de los cristianos, superando pacíficamente las contradicciones de clase y de las ideas. Este ferviente pacifismo, tenemos que decir, que influyó en su concepción educativa. Negó radicalmente la consideración de la educación física como instrucción premilitar, y tal como habían hecho los primeros humanistas italianos, llegando a afirmar que los juegos habían sido salvajes para los jóvenes y feroces, sino para promover el crecimiento del cuerpo. De este modo, tenemos que decir que la concepción espartanista del grupo de Paolo Bergerio es atacada y empiezan a definir claramente los planteamientos hacia la educación integral defendida por Guarino de Verona y Vittorino da Feltre. Es partidario de la introducción de la educación física en el programa educativo, defendiendo la necesidad de que los ejercicios corporales sean frecuentes en los niños, pues a esta edad necesitan crecer, dar firmeza y robustez a su cuerpo, consolidando en definitiva su desarrollo. Pero la educación física no debía de atender exclusivamente al logro de los objetivos físicos. Está bien que haya juegos en los que anden, como dice literalmente, juntos la honestidad y el placer, como la pelota y la correa. En cuanto a la práctica lúdica, Vives afirma que los juegos tendrán por finalidad que el cuerpo se endurezca, no se vuelva fiera brava. La salud física y corporal no tiene más objeto que la salud moral y ver cumplido aquel ideal en el que el poeta pagano pedía a sus dioses mente sana en cuerpo sano, el mens sana in corpore sano, que conocemos coloquialmente. Asimismo, le asigna al juego un valor terapéutico y recuperador, como forma parte para el ánimo que se recobre y se recree, a fin de que pueda soportar el peso de la hacienda cotidiana, es decir, del día a día. Entre el juego y juego se hablará latín y por ende con mayor gusto, si por el juego se refiere, previamente les fuese explicado por el preceptor con palabras propias y castizas. En su obra Diálogos, dedicada al príncipe Felipe II, estudia en esa época gramática con su preceptor Juan Martínez Silicio, para agradecer las ayudas económicas que por mandato de Carlos V, su padre, habían llegado hasta el humanista, y aparecerán 6 diálogos dedicados al tratamiento de la actividad físico-lúdica, lo que considera como principios fundamentales para el desarrollo del homo lúdicos, que se desarrollan con el juego. Es decir, lo tenemos en pantalla, el diálogo 3, el niño camino de la escuela, el diálogo 5, el 10, el 20, el 21 y el 22. Dentro de sus planteamientos psicológicos, Luis Vives le atribuye al juego un papel trascendental como medio ideal para conocer las actitudes e intereses lúdicos del niño. He aquí que sus palabras textuales digan que se les ejercitará en juegos que denuncien el acumen y la índole nativa, particularmente con los niños en su edad o con los que ellos congenien.
Aquí no habrá la más pequeña sombra ni el asomo leve de fingimiento, sino que todo saldrá natural, pues la competencia alumbra y revela el ingenio, que de otra manera el calentamiento de la hierba o de la leña o de la fruta o por el olor que desaten su naturaleza no lograrán. Luis Vives realiza una interesante reflexión en relación con la importancia que el juego tiene como forma adecuada para cubrir el tiempo libre y afirma: fue creado el hombre para cosas serias, no para juegos y burlas, mas los juegos se inventaron para el recreo del ánimo, fatigado de las cosas serias. Solo, pues, se debe jugar cuando se estuvieran cansados el ánimo o el cuerpo, tomando el juego no de otra suerte, como la comida y la bebida, el sueño y las demás cosas que renuevan o reparan, porque tomado de otro modo sería vicio, por cuantas cosas se hacen fuera de tiempo. Se ha de procurar, mientras lo permita la salud y el tiempo, que el juego, a la par que la diversión, sea ejercicio del cuerpo, y también que no sea juego de tal calidad que dependa todo de la suerte, sino que la experiencia y el saber corrijan los malos azares de la fortuna. Aquí está haciendo una diferencia entre lo que llamamos los juegos o ejercicios físicos y lo que se llamaban los juegos de azar, que sin lugar a dudas no eran normalmente tan bien vistos por los humanistas, tanto por los pedagogos como por los médicos. Juan Lorenzo Palmireno, por su parte, es autor de un tratado titulado De la buena crianza, semejante al cortesano de Castiglione, en el que recogen una serie de recomendaciones relativas a los cuidados corporales, al juego como una actividad básica para la conformación de la personalidad y del niño. En el ámbito de lo que podemos denominar la pedagogía social de la época, es obligado referirse a la aportación de destacados personajes que atribuyeron en sus obras moralizantes un importante papel a los juegos populares como medio de transmisión de valores. Pedro de Mesía, reprobando la ociosidad, alaba al cuerpo y al ejercicio físico, aludiendo que Galeno, sin trabajo y ejercicio físico, dice que es imposible ser sanos. Avicena dice lo mismo, y con él Cornelio, Celso y otros médicos grandes. El bachiller Miguel Sabuco, que publicó en sus obras con el nombre de su hija Oliva Sabuco de Nantes, se fundamenta en Ovidio para darnos unos acertados consejos a propósito de la gran importancia que el ejercicio físico tiene en la ocupación del tiempo libre, lo que nosotros conocemos en la actualidad como el ocio activo. Entre los juegos populares de la época fueron más practicados unos que otros, como no cabe otro lugar, por diferentes clases de la sociedad, aunque existe una contradicción evidente entre los diversos tratadistas, como ocurre por ejemplo con el juego de pelota, para los que uno es impropio, es decir, a lo mejor para los reyes y para príncipes, e incluso se prohíbe a la práctica de los clérigos en algunas constituciones sinodales, como en la de Calahorra, de la Calzada, mientras que en otros en cambio se consideraba el juego adecuado para la formación física del heredero. El propio Cristóbal Méndez, el libro del ejercicio corporal y sus provechos que hemos mencionado con anterioridad, nos refiere en su libro como el arzobispo de Sevilla, don Diego Deza, era un gran aficionado al juego de pelota. En los diversos tratados dedicados a la educación de príncipes existen elogios al juego e inclusive se llegan a concretar algunas formas del mismo como más convenientes para la formación del heredero. Así, se aconseja que cuando los años del príncipe sean pocos, es decir, cuando sean joven, ningunos divertimientos mejores en los que acrecientan el brío y afirman la fuerza, como las armas, la jineta, la danza, la pelota y la caza. Este planteamiento ya fue ampliamente desarrollado por el rey sabio en las partidas. En términos similares se expresan otros autores en este tipo de obras, como el padre Juan de Mariana, en el que apuesta porque la carrera, la equitación, los juegos de pelota y otros juegos, como la caza, el tiro con arco, la danza y el combate simulado, son formas básicas para la preparación física del príncipe, desaconsejándose las distintas formas de lucha mano a mano o cualquier otra actividad en la que implique manoseo o forma de derribo al cuerpo del príncipe. Otros autores, como Fray Alonso Remón, destaca como prácticas interesantes
las más apropiadas para la educación del príncipe, como la caza, el torneo, la justa, si se practican como entrenamiento y no como intención de aniquilamiento, es decir, como entrenamiento y no dentro de una situación de, digamos, de combate. El juego de pelota, la pelota a mano o con pala, el ajedrez o sobre todo el juego de los trucos, porque tiene grande gala y participa de todo, de alegre creación y de razonable exercicio, como dice titularmente. En cualquier caso, los ejercicios dedicados a la formación física del príncipe en particular y de la nobleza en general deben ser honestos, frecuentes y no violentos, dirigidos al cuidado de la salud y a la robustez de las fuerzas del ánimo y de su cuerpo, sirviendo los mismos para dar brillo y grandeza a la naturaleza. Así pues, en definitiva, podemos diferenciar dentro de la perspectiva social, establecer dos grupos de juegos en función de sus practicantes. Por un lado, unos propios reyes de reyes y nobles, denominados como los juegos aristocráticos, y otros más practicados por el pueblo y en ambiente rural, conocidos como juegos populares. No obstante, debemos de significar que muchas de estas actividades son comunes en ambos grupos, tales como juegos de pelota y ciertas formas de caza, pesca y bolos. Es decir, no todos ni mucho menos están perfectamente encasillados dentro de una tipología de juegos y otros, puesto que eran comunes a los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? En cuanto al juego, como medio de transmisión de valores en la pedagogía humanista española, tenemos que decir que es necesario considerar el valor ético y moral que se le asigna al juego durante esta época, puesto que existirán toda una serie de prohibiciones y reglas que van a mantener el desarrollo de estas actividades físico-lúdicas dentro de unos cauces legales y religiosos perfectamente delimitados y establecidos, con el matiz de que resultará también característico que los tratados dirigidos a la educación de los príncipes y de los nobles no siempre son así. Hay que establecer una serie de concreciones. En esta línea destacan dos importantes obras de la época que intentarán establecer la frontera entre el juego lícito, o sea, lícito moral y jurídicamente aceptable, y el juego ilícito y prohibido e inaceptable dentro de los principios ético-morales y jurídicos, por tanto, motivo de pecado y de castigo. Serán, por un lado, los diálogos del valenciano Luis Vives y el tratado del juego de Fray Francisco de Alcocer. En cuanto a los diálogos, Vives establece las leyes del juego que se resumen de la siguiente manera, que son las que tenemos en pantalla. La primera ley, cuando se ha de jugar, que dice literalmente: fue criado el hombre para cosas serias, no para juegos y burlas, mas los juegos se inventaron para el recreo del ánimo fatigado de las cosas serias. Solo, pues, se debe jugar cuando estuvieran cansados el ánimo y el cuerpo, tomando el juego no de otra suerte que de la comida, la bebida, el sueño y las demás cosas que se renuevan y reparan, porque tomado de otro modo sería vicio, por cuantas cosas se hacen fuera del tiempo. Aquí realiza Luis Vives, tenemos que decir, una referencia muy clara a lo que hoy supone el juego como una forma de recuperación, de logro del equilibrio psicofísico del ser humano. Lo que nos referimos, está claro, a los juegos recreativos, y como muy bien apunta el autor, este tipo de juegos cubren un espacio vital en el ocio de los ciudadanos. La segunda ley, ¿con quién se ha de jugar? Y dice que así como cuando emprendas un viaje o concurres a algún convite, miras y cuidadoso los compañeros con los que has de tener, también en el juego se ha de procurar que sean conocidos tuyos, estos compañeros, porque con los que no lo son de verdad reza lo que dijo Plauto: el hombre es lobo para el hombre al que no conoce. Sean graciosos, joviales y corteses, con los que no haya peligro, ni riñas, ni disputas, en que digas o hagas cosa torpe e indecente. No juren, ni blasfemen, ni den rienda suelta a palabras sucias, para que de tal pestilencia no se pegue algún vicio o mala costumbre. Y finalmente pónganse a jugar como tú, esto es, para alivio y descanso del trabajo.
Vives sigue defendiendo aquí la importancia de los juegos recreativos, realizados sin intereses preestablecidos y en los que el ser humano participa, tan solo por placer, por el placer que le produce la acción del propio juego, sin buscar otro tipo de intereses ajenos. Hay que evitar discusiones, los malos modos, los enfrentamientos personales, las peleas, etcétera, porque en definitiva, con esta actividad lúdica, lo que estamos pretendiendo es fundamentalmente descansar y divertirnos. La tercera ley, en la que hace referencia a qué juego se ha de jugar. Ante todo, a juego que se entienda, porque si se ignora, no hay recreo ni para el que juega, ni para los compañeros, ni para los que miran. Se ha de procurar, mientras que lo permita la salud y el tiempo, que el juego, a la par, sea diversión, pero sea también ejercicio para el cuerpo. Y también que no sea el juego de tal calidad que dependa de la suerte, sino de la experiencia y el saber que corrijan los malos azares de la fortuna. En esta tercera ley tenemos que decir que el autor realiza una extraordinaria y sustanciosa reflexión acerca de los principios que el juego ha de reunir. En primer lugar, las reglas que establezcamos para su desarrollo deben de ser mínimas y en fácil comprensión para que los participantes, a continuación, para que los participantes lo entiendan desde el principio, ¿no? A continuación, otro componente básico de la actividad lúdica es el físico-motriz, en clara alusión al juego, lo que llamamos en la actualidad, al juego motor. Y por último, habrá de buscar una motivación intrínseca en su realización que permita al ser humano desplegar sus capacidades intelectuales, afectivas y motrices, más allá del simple juego de suerte o azar. La cuarta ley es la que hace que se ha de apostar. Y dice Luis Vives, ni se ha de jugar ni arriesgar nada, que es majadería y aún enfado, ni se ha de apostar tanto que se inquiete el juego y te sepa mal perder, porque así no será el juego sino tormento. En este contenido de esta cuarta ley se resume un principio clave del juego dirigido, la motivación extrínseca. El premio, en definitiva, que en muchos casos el ser humano necesita para entregarse al máximo a este juego, lo que llamaríamos en la actualidad esa motivación. Y que en combinación con la otra forma de motivación intrínseca es necesidad vital que todo ser humano tiene para medirse con sus semejantes. Desembocará en el concepto actual que conocemos como competición. El buen maestro, como muy bien expone Vives, ha de saber combinar ambos principios motivacionales para que el juego se convierta en un placer y no en un tormento. La quinta ley, ¿de qué modo se ha de jugar? Al sentarse pensarás que vas a recrearte en el juego, comprando con algún dinero el reparo de la fatiga, que el juego es suerte, o sea, cosa varia e incierta, mudable, por lo que si pierdes no sufres ninguna injuria. Y así al perder llevarás con paciencia, sin ceño, sin mostrar tristeza, sin maldecir de ti, ni los compañeros ni los mirones, y si ganas no mostrarás soberbia ni enojarás a nadie con chistes. Serás pues alegre, gracioso, cortés, sin truhanería, ni desenfado, ni harás insinuación a nadie de tramposo, villano o avariento, ni porfiarás, ni en modo alguno, aunque tengas razón, jurarás que el negocio no importa tanto que haya de poner a Dios por testigo. Recuerda que los que miran como los jueces del juego y cede su dictamen sin dar señales de lo que no parece bien, de esta suerte será el juego recreo, y también grata y generosa la educación de un mancebo hidalgo. El autor está refiriendo claramente en esta ley a que nuestro famoso y utópico saber ganar y saber perder, al no menos popular fair play inglés. En realidad es ahí donde precisamente se va a encontrar la clave del juego educativo. La confrontación de fuerzas de todo juego implica bien que sea de manera colectiva o individual. Conlleva en sí misma un principio de desequilibrio, de manera que el más fuerte, el más débil, el más diestro, el más veloz, el más inteligente, el más veloz, en definitiva, uno gana y otro pierde. Pero lo más importante es que es el desenlace final, que debe considerarse siempre como circunstancial, de manera que, siguiendo las propuestas de Luis Vives,
en el triunfo sepas prepararte para la derrota y al contrario, la derrota suponga el mayor estímulo para el triunfo. Saber aceptar el veredicto final sometiéndose a las normas reglamentarias y a las decisiones que el juez, árbitro, toma en su interpretación de las mismas, en un ejercicio importante de solidaridad, tolerancia respeto hacia nuestros semejantes. Y por último, la sexta ley, que hace referencia a cuánto tiempo se ha de jugar. Hasta que conozcas que reparaste, se juega hasta que conozcas que reparaste o renovaste para el trabajo y te llamen los negocios serios. Quien lo contrario hiciere hará mal, queredlo y hacedlo así, caballeros. En sintonía con su primera ley, Luis Vives hace coincidir el fin del juego, con el momento de la recuperación, entendida esta como el logro de ese desequilibrio psicofísico perdido por el esfuerzo y la tensión del trabajo diario, el trabajo cotidiano. Y esto efectivamente se cumple con el caso del adulto, cuya ocupación principal será el trabajo, pues así lo exige. Sin embargo, este planteamiento resulta muy discutible aplicado en la infancia, puesto que para el niño su principal actividad no es otra que el juego, instrumento que la propia naturaleza ha puesto en sus manos para lograr un desarrollo integral, equilibrado y armónico, eso sí, en perfecta sintonía con lo que supone y exige su integración dentro de un grupo social. A modo de conclusión, destacar la sorpresa que se produce al comprobar cómo en el siglo XVI Luis Vives es capaz de realizar en su obra educativa una reflexión tan amplia y profunda sobre la importancia que el juego motor tiene y cómo ha de llevarse a la práctica para hacer de él un medio educativo en la formación integral del ser humano. Todo ello hasta el punto de que sus planteamientos tienen plena vigencia en nuestros días y aparecen recogidos entre los principios filosóficos educativos que ha inspirado la última reforma de nuestro sistema educativo. La otra gran obra que vamos a hacer referencia es el Tratado del Juego de Fray Francisco de Alcocer, ¿no? El autor dedica la primera reflexión de su obra en lo que él considera la práctica excesiva del juego, que puede desembocar en lo que él considera una participación ilícita y por tanto en pecado, de los que se entregan a la realización de estas actividades físico-lúdicas. Y es por ello que a continuación Fray Francisco de Alcocer realiza su primera declaración de intenciones, de las cuales van a ser los contenidos de su obra, al transmitirnos que por esa causa me determiné a escribir este tratado, por ser este ejercicio, se refiere al juego, tan usado entre toda clase de personas, y que declaro cuándo es lícito jugar y cuándo es pecado venial, y cuándo es mortal, y lo que en los juegos se gana cuando se adquiere una buena conciencia y cuando hay obligación de restituirlo. Trato asimismo, sigo literalmente utilizando sus palabras, leyendo sus palabras, trato asimismo de otros ejercicios y regocijos que tienen mucha semejanza con los juegos, como son las apuestas y suertes, así definidas como las que se echan en algunas piezas y joyas, pagando en los que entran cierto dinero y por tanto entrarán a formar parte los truanes, los torneos, los toros, las justas, juegos de caña, correr sortijas, grimir, voltear y otras cosas útiles y provechosas que los lectores necesitarán ver y saber. Trato muchas cuestiones de los juegos. Continúa la cita que hasta aquí me parece interesante. El libro consta de 62 capítulos con un riquísimo y variado contenido temático, girando siempre en torno a la obsesión del autor por demostrar que se debe de huir del exceso en el juego y cómo es lícito y recomendable el juego moderado. Cómo y de qué manera los jugadores pecan contra los mandamientos. ¿Qué se ha de hacer para que los tahures se retraigan? ¿Qué motivos tienen algunos para condenar a los juegos, cuando en ninguno, de derecho natural y divino, hay prohibido ni malo? De los juegos prohibidos por el derecho humano y político, ¿cómo la costumbre puede derogar las leyes que vedan el juego? Si los clérigos, prelados y religiosos que juegan
pecan mortalmente. La obligación de restituir lo que se gana en los juegos. Si lo que se juega en la pelota y los juegos prohibidos son más de 30 ducados. Pecan, pregunta en otro de los apartados, ¿pecan los estudiantes de la Universidad de Salamanca y de otras universidades si dan dinero a otro para que éste juegue por ambos? Tratan también de las apuestas, de si el oficio de los truhanes es lícito o de si se ha de jugar sin pecado, de los torneos, de las justas, de los juegos de cañas, de la correr sortija y esgrima, de los toros, del voltear y los juegos de pasapasa. Lo que se gana en el juego se puede dar como limosna de los espectadores, de los que fabrican, venden, prestan y alquilan instrumentos para jugar. En definitiva, eso es el contenido, este es el contenido de la obra de su tratado de Fray Francisco de Alcocer, pidiéndole al lector del mismo que aproveche su lectura para apartarse y dejar los juegos vedados, a la vez que practique los permitidos con tanta moderación y templanza que no le lleven en pérdida de sus valores éticos y morales, pudiendo ganar así su gracia en la vida presente y la gloria en la vida eterna. Ahí aporto una pequeña parte en referencia con la bibliografía y esta es, en definitiva, en síntesis, mi pequeña aportación al humanismo y a los nexos de unión que tienen dos ámbitos que aparentemente podían ser muy dispares, pero que tienen unos grandes nexos de unión, como son el humanismo, la historia, el humanismo y las ciencias del deporte y de la actividad física. Muchas gracias.